Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Hoy vamos a ver algo que es, bueno, fundamental si queremos contar cualquier cosa en inglés, el pasado simple. Es que, piénsalo, es la herramienta clave para hablar de experiencias, de anécdotas, vamos, para contar nuestra vida. Así que, a por ello. A ver, una pregunta sencilla para empezar. ¿Cómo contamos lo que hicimos ayer o el fin de pasado? Pues claro, para todo eso necesitamos el pasado simple. Es, digamos, la gramática que pone en palabras nuestros recuerdos, lo que hemos vivido. Vale, entonces, ¿cuál es la clave de todo esto? Pues muy fácil. El pasado simple lo usamos para acciones que ya están terminadas. Empezaron en el pasado y acabaron en el pasado. Fin. O sea, es el tiempo verbal para hablar de nuestra historia, de lo que ya fue. Perfecto. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo se forma esto? Pues aquí es donde la cosa se pone interesante, porque en inglés tenemos como dos equipos de verbos, dos caminos. Todo va a depender de si el verbo es regular o irregular. La verdad es que la diferencia se ve a la legua. Los verbos regulares son los que se portan bien, los que siguen las normas. Es súper fácil. Coges el verbo y le plantas un ed al final, y ya está. Pero los irregulares, los irregulares son los rebeldes del idioma. Van por libre, cambian de forma como les da la gana, y sí, no queda otra que memorizarlos. Y aquí tenemos algunos de los sospechosos habituales, de los irregulares más famosos. Fijaos bien, be pasa a ser was o were, go se transforma en went, have and had. Estos son de los que salen hasta en la sopa, así que si se controlan estos, ya se tiene un montón de terreno ganado, de verdad. Vale, ya conocemos a los jugadores, regulares e irregulares. Ahora vamos a ver cómo juegan, cómo montamos frases con ellos. Vamos a ver las tres estructuras básicas, la afirmativa, la negativa y la interrogativa. Empezamos por lo más fácil, la afirmativa. La fórmula es sencillísima, sujeto, verbo en pasado y lo que venga después. Mira el ejemplo. Mary worked there. Como work es un verbo regular, de los buenos, pues solo le añadimos ed. Pim, pam, directo al grano. Bien, y si queremos decir que no, pues aquí entra en juego un superayudante, didn't, que casi siempre lo veremos como didn't. Y ojo, mucha atención aquí, que esto es súper importante. Cuando usamos didn't, el verbo que va después vuelve a su forma normal, al infinitivo, o sea, sin el ed. Nunca, nunca didn't worked, siempre didn't work. Es una regla de oro. Y para las preguntas, ¿qué pasa? Pues nuestro amigo did se pone chulito y se va al principio de la frase. Y la regla de oro de antes se repite. El verbo principal se queda tranquilito en infinitivo. ¿Did Mary work there? ¿Veis qué fácil? La misma lógica que para negar. Bueno, ahora vamos a meternos con un detallito que, esto marca un antes y un después. Es la diferencia entre sonar a estoy aprendiendo y sonar mucho más fluido. Hablamos de la pronunciación del famoso ed, porque, sorpresa, no siempre se dice igual, y entender esto es un truco genial. Como se ve aquí, básicamente hay tres maneras de pronunciar ese ed, como id, como t y como d. ¿Y de qué depende? Pues del último sonido del verbo en su forma normal. La clave está en si ese último sonido hace vibrar la garganta o no. Vamos a verlo paso a paso, que es más fácil de lo que parece. Venga, vamos con el primer sonido, que es id. Este es el más fácil de pillar, de verdad. La regla es, si el verbo termina en sonido de t o de d, como won't o need, el ed se pronuncia como una sílaba aparte, id. Escuchad. Wanted, needed. ¿Se nota? El segundo sonido es una T corta y seca, como un golpecito. Se usa cuando el verbo acaba en un sonido sordo. ¿Qué es eso? Pues un sonido que no hace vibrar las cuerdas vocales. Un truco muy bueno es ponerse la mano en la garganta. Si dices P, K, S, no se siente vibración. Por eso, helped suena como helped y looked como looked. Y llegamos al tercer sonido, que es una D, y es el más habitual de todos. Este se usa para todo lo demás, para los verbos que acaban en sonidos sonoros, o sea, los que sí hacen vibrar las cuerdas vocales. Haced la prueba otra vez con la mano en la garganta y decid L, N, V. ¿Notáis la vibración? Pues ahí va una D. Por eso decimos cold o cleaned. Vale, ya tenemos la teoría bastante clara. Ahora vamos a lo práctico, a ver cuáles son las trampas más comunes en las que caemos todos, porque si conocemos los errores es mucho más fácil no cometerlos. Error número 1, un clásico de los clásicos, ponerle ed a un verbo irregular. Por ejemplo, con know. Es súper tentador decir knowed, pero no es de los rebeldes, de los irregulares, así que su pasado es knew. Hay que recordar siempre que los irregulares van a su bola. Vamos con el segundo,
que este se ve muchísimo. Al negar con didn't, a veces se nos olvida el verbo principal. Decir I didn't the housework es como dejar la frase a medias. Le falta la acción. ¿Qué no se hizo? Pues hacer las tareas. Hay que poner el verbo I didn't do the housework. Sé que en español suena raro, repetitivo, pero en inglés es así. Y el tercer error típico, que va muy de la mano con el anterior, es usar el verbo en pasado después de didn't. Error. Hay que pensar que el didn't ya lleva la marca del pasado, ya ha hecho el trabajo. Poner el verbo otra vez en pasado es como ponerle 2 veces el sello. Es redundante, así que no es didn't went, es didn't go. El verbo vuelve a su forma base. Venga, después de toda esta teoría ha llegado el momento de la verdad. Un pequeño test para poner todo esto en práctica y ver si se ha quedado claro. Vamos a jugar un poco. Primera pregunta. Hay que completar la frase. I worked very hard yesterday. El verbo que hay que usar es work. A ver, ¿cómo sería? Dejo unos segundos para pensarlo. Ahí está, worked. Perfecto. El verbo work es regular, de los que se portan bien, así que solo había que añadirle ed, chapó. Venga, vamos a por la segunda. La frase es she, blank, to school this morning. Y el verbo es go. ¿Era regular o de los rebeldes? A ver esa memoria. Eso es. La respuesta correcta es went. El verbo go es uno de esos irregulares súper importantes que vimos antes, y su pasado es went. Genial. Y con esto hemos llegado al final. Ya tenemos todas las piezas del puzzle. Sabemos cómo formar el pasado, cómo negar, cómo preguntar e incluso cómo pronunciarlo para sonar mucho mejor. Ahora la pelota está en vuestro tejado. Con todo esto, ¿qué historia os apetece contar?